At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 300 programs at asuonline.asu.edu. Having a life scholarship and being able to afford to go to college made me feel inspired to go. When I got a life scholarship, it was such a relief. I knew that I wanted to have an impact. Having a life scholarship through the SC Education Lottery was huge. It gave me the opportunity to make that impact right here at home. The South Carolina Education Lottery. A better you, a better us, a better South Carolina. Visit sceducationlottery.com/betteryou. Toda vez que existen riesgos, más del 90% son MIPYMES, que generan 80%. Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a una edición más de Hagamos un Trueque, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy nos estará acompañando el doctor David Enrique Merino Telles con el tema Nuevo Marco Legal de Transparencia y Protección de Datos. Ya está por aquí en la sala. Déjenme. Si no se está viendo, ya lo pudieron ascender. Ya está aquí en los panelistas. Denos un minutito. Bueno, ¿qué tal? Bienvenido, doctor Merino. Buenas tardes. Su micro está apagado. Perdón, les decía que buenas tardes desde Oaxaca, capital. Un verdadero gusto el saludarle. Ay, perfecto. Gracias por conectarse desde allá. Bueno, y bienvenidos a todos los que se han sumado. Como les decía, el tema de hoy, nuevo marco legal de transparencia y protección de datos. Y si me permiten, voy a hacer la presentación de la semblanza del doctor David Merino. Actualmente es vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de Información Oficial y Oficial de Cumplimiento y Prevención de Riesgos de Concanaco Servitur. Es experto en Derecho, Fiscalidad y Regulación Digital con múltiples grados académicos, incluyendo un doctorado en Ciencias de lo Fiscal y un postdoctorado en Estrategias de Crecimiento Empresarial, reconocido con el doctorado honoris causa de Desarrollo Empresarial por 1 Million Startup. También actualmente ocupa cargos clave en organismos nacionales e internacionales, destacando su rol como presidente de la Comisión de Entorno y Regulación Digital de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos del Distrito Federal, miembro del Grupo de Trabajo Empresarial Anticorrupción de la ONU y el PNUD, y coordinador académico y asesor en regulación digital en la Cámara de Diputados Federal. Es autor de los libros Introducción al Derecho Tecnológico e Introducción a los Derechos Humanos Digitales. Ganador del Premio Nacional en Impuestos 2014, nombrado líder tributario más influyente de México en 2008 y considerado desde 2004 como uno de los fiscalistas más importantes de México. Bueno, y pues es muy grato tenerlo por acá. Mil gracias. Me estaba peleando con el audio. Quería usar los audífonos, pero no encuentro cómo hacerle para que alguien desde acá, pero así me escuchan bien, ¿no? Sí, lo escuchamos bien. Ah, perfecto. Entonces creo que podemos omitir los audífonos, porque aquí ya le piqué a todo y me da miedo picarle mal y salirme. Entonces, mejor así. Encantado de estar aquí con ustedes y bueno, para platicar acerca de esta reforma que ya está operando, ¿no? Estamos en el periodo de 90 días de vacatio legis que señala el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en materia de transparencia y protección de datos personales, que es muy importante, ¿no? Ahora,
Por ahí dicen que el nuevo petróleo del siglo XXI son los datos y pues los que nos especializamos en temas de protección de datos, pues ahora tenemos mucho trabajo y varias cosas que hacer, ¿no? No sé si quieran que les vaya platicando un poquito de la reforma, que yo creo que sería bueno. Y si alguien va teniendo dudas, pues con muchísimo gusto vamos eh, resolviéndolas ahí con todo el gusto del mundo. Miren, Muy bien. Les recordamos a todos que a través del chat pueden hacer todas sus preguntas y comentarios hacia el doctor Merino y ya para que lo pueda leer y yo también lo puedo leer en caso de que se facilite más. perfecto. Adelante. Pues les voy contando, miren, los datos personales es algo con lo que hemos vivido siempre, pero no somos conscientes de ellos. Esa es una gran situación. Y les voy a poner casos reales, muy sencillos. Cualquier ciudad del mundo, el metro. Bueno, no cualquiera que tenga metro. Tú entras, o los trenes, por ejemplo, los aeropuertos. Tú llegas y lo que quieres es conectividad, porque ya no podemos dejar de vivir conectados. Y entonces hay un letrero que dice Wi-Fi gratis. O dirían los españoles, Wi-Fi, ¿no? El Wi-Fi gratis para el ordenador. Y tú llegas y te conectas. No te pidió nada. La pregunta es, ¿de verdad fue gratis? Porque lo que te pidió solamente fue tu nombre, un correo, que compartieras tu ubicación. Es más, muchos ni siquiera te lo piden, nada más te dicen, ¿aceptas compartir tu perfil de Facebook? Le dices que sí y listo, ¿no? Estás entregando datos, estás entregando información. Yo tengo como yo les digo cliente amigos, porque son clientes, pero también son amigos ahora. Tenemos nosotros un cliente amigo que se dedica precisamente a dar internet gratis, entre comillas, en muchos lugares. Y lo que él obtiene son datos. Llegamos al segundo tema. No nada más no somos conscientes de que estamos entregando nuestros datos, sino que además damos los consentimientos para que usen esos datos sin leer y sin saber qué consentimiento estamos dando. Porque en los términos y condiciones siempre le damos a todo aceptar. Tú bajas una aplicación, la que quieras, y te dice, ¿estás de acuerdo con los términos y condiciones? Y cuando te das cuenta, son 40 páginas de términos y condiciones. ¿Qué haces? Aceptar, 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 aceptar. Lo uso, listo. Bueno, entre todo eso que aceptaste, dice que pueden usar tus datos para fines de marketing, por ejemplo, y que se pueden transferir tus datos, que se llama transferencia de datos. Por eso de repente nos marcan para ofrecernos cualquier cosa y dices, oye, ¿y de dónde sacaron mis datos? Yo no se los di. No, pues no, se los diste a otra empresa, pero entre todo lo que aceptaste en los términos y condiciones, también le diste que estabas de acuerdo con que transfirieran tus datos. Entonces esa empresa ahora los puede vender, los puede ceder y no pasa nada, tiene tu consentimiento. Entonces, cuando a ti te marcan para ofrecerte lo que se te ocurra, pues en la realidad lo que está sucediendo es que están ejerciendo ese consentimiento que tú diste y que nunca le diste, ¿verdad? Entonces, la realidad es que tenemos dos problemáticas. La primera es la entrega de los datos que nosotros hacemos y la segunda, ¿sí? El uso que se le da a esa data que nosotros estamos otorgando. Ahora bien, hay un punto que es independiente, que también tiene que ver con esta reforma, que es el tema de transparencia. Que la transparencia es ese derecho a la información que tenemos todos los gobernados, ¿sí? Para saber qué está haciendo el gobierno, cómo lo está haciendo, ¿sí? Y tener al alcance la información que corresponda conforme a la ley. Recordemos que hay una ley, existe la ley de transparencia, precisamente, y tenemos dos leyes de protección. Se llama Ley de Transparencia y Acceso a la Información, y tenemos dos leyes en protección de datos. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. ¿Cuál conozco yo? Pues las tres. Porque
porque pues obviamente protección de datos personales desde hace muchísimos años nos ha tocado llevarla, y la verdad es que además soy oficial de protección de datos certificado, entonces en esa creo que soy competente. Y las otras dos que son para gobierno, básicamente, pues las conozco porque ahora tengo la fortuna y la bendición y el honor de ser el representante del sector patronal en el Comité de Transparencia y Anticorrupción del Infonavit. No, pero transparencia y anticorrupción, transparencia y protección de datos del Infonavit, representando al sector patronal. Entonces yo represento a uno de los tres sectores, no es un representante del gobierno, uno de los trabajadores, uno del gobierno. Yo soy el de gobierno. Entonces ahora me toca sesionar y llevar temas de transparencia gubernamental y de protección de datos de sujeto obligado. Entonces, por eso podemos dar esta charla y platicarles acerca de cómo operan las tres. Ahora, oye David, a ver, vámonos por partes, ¿no? Yo lo que haría de entrada, si tú me permites, es el... If you're a lineman in charge of keeping the lights on, Grainger understands that you go to great lengths and sometimes heights to ensure the power is always flowing, which is why you can count on Grainger for professional-grade products and next-day delivery, so you have everything you need to get the job done. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. ¿Cómo llamar? Empezar por lo más sencillo, que es transparencia. A ver, teníamos nosotros un marco legal desde hace años y teníamos un instituto, ¿sí? Digo teníamos porque ya no existe, ¿sale? No voy a entrar en la parte política, de que si estuvo bien, si estuvo mal, ese es un tema político y aquí venimos a hablar de cuestiones que son técnicas, ¿ok? Pero existía un instituto que era conocido como el INAI, que si la memoria no me falla, mira, mejor lo voy a leer, aquí tengo mi tumbaburros, porque está larguísimo el nombre, pero es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese es el nombre completo del INAI. El INAI como tal, pues de una o de otra forma, funcionó durante muchos años como un organismo autónomo, ¿sí? Por constitución, es un organismo constitucionalmente autónomo, que era el garante del cumplimiento de dos derechos fundamentales. Uno, el derecho a la transparencia. Dos, el de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Ahora, ¿qué es el derecho a la transparencia? Para que le quede claro a la gente. El derecho a la transparencia es un derecho que está consagrado en la Constitución Política Federal y que garantiza que cualquier autoridad, o sea, todas las autoridades, sean municipales, estatales, federales, ¿sí? De cualquier ámbito, inclusive organismos autónomos, podría ser la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, cualquier partido político, fideicomisos, sindicatos, fondos públicos, ¿sí? O cualquier persona privada que reciba recursos públicos. Oye, es que fíjate que a mí el gobierno me dio un estímulo, ¿no? Para realizar un proyecto. Fíjate que bajé dinero de un fondo para hacer un proyecto. Bueno, debe entregar la información pública que se solicite, debe tener una unidad de transparencia y acceso a la información y debe entregar la información, obviamente la información que corresponde al tema público, y en caso de no hacerlo, debe decirte por qué no. Y entonces tú podrás inconformarte, pues en ese caso eran del INAI, ¿sí? Actualmente con la reforma constitucional que ahorita, bueno, constitucional y de leyes secundarias que te voy a comentar, al día de hoy no existe ya el INAI, pero se está creando otro instituto que se llama o se va a llamar Instituto de Transparencia para el Pueblo, que va a ser precisamente el órgano que va a llevar a cabo las funciones que realizaba el INAI con respecto al tema de transparencia, solamente la transparencia. Ahora bien, lo que es la protección de datos. La protección de datos es ese derecho que también está en la Constitución Federal, y
que garantice el uso adecuado de los datos personales, ¿sí? Así como el ejercicio y tutela de unos derechos que se llaman ARCO, que es acceso, rectificación, cancelación y oposición. En el caso de los privados, los entes privados. En el caso de los entes públicos es ARCOP, con P de perro al final, que es acceso, rectificación, cancelación, oposición y portabilidad, ¿sí? Ese derecho, o digamos, esa facultad con respecto a ese derecho, que es la protección de datos, la tenía también el INAI. Pero al momento que se desaparece el INAI, esa facultad pasa a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Es decir, el instituto actual, ¿sí? Solamente va a haber transparencia. Lo que es protección de datos lo va a ver la Secretaría Anticorrupción. Aquí tengo, si me puedo irlo haciendo, pero tengo una pregunta de Juan Carlos está chiquita la letra, Rodríguez, que me dice, gracias por la felicitación por el tema. Nos dice que al ya no existir el INAI, ¿en dónde se registra el aviso de privacidad de una persona moral? Mira, esa función la asume la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Hay un término por el cual se están suspendiendo, digo, no hay un término, hay un plazo por el cual se suspendieron todas las acciones del INAI. Sí, de entrada, el genérico son 90 días, hay unos un poquito más largos, pero dejémosle 90 días. Y ahorita estamos en ese inter. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se está conformando precisamente esta área dentro de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que va a tener una Dirección General de Normatividad, es la Unidad de Protección de Datos, ¿sí? Y va a tener una Dirección de Normatividad y Consulta, una Dirección de Protección de Datos en posesión de particulares y una Dirección de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados. Entonces, quien ahora será la autoridad para todos los efectos del aviso de privacidad va a ser exactamente la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno a través de esta unidad de protección de datos personales. Y también ellos van a recibir las inconformidades y van a resolver los procesos y procedimientos, tanto los que se quedaron pendientes como los que se inicien nuevos. Digamos que esas facultades están precisamente ahí. Ahora, ¿qué sucede con el tema de estas leyes? Bueno, se realizan modificaciones legales precisamente, y es importante que nosotros veamos que esto se publicó a finales de marzo, o sea, hace un mes más o menos. Fue cuando se publicó estos proyectos de ley y todo el proceso legislativo. Pero la parte más interesante es que las leyes se llaman igual, exactamente igual. Entonces ahora cuando te dicen de la ley de protecciones personales, puta, ¿la vieja o la nueva? Porque el nombre es el mismo. Entonces sí tengo que saber pues con cuál se hizo, ¿no? Si con la anterior o con la nueva, para saber qué procedimiento es el que llevo. Pero digamos que básicamente lo que señala la nueva legislación, básicamente, pues es que se busca garantizar el derecho humano de acceso a la información, promover la transparencia y la rendición de cuentas. Se mantiene el tema de la existencia de las unidades de transparencia. Sí va a haber un cambio porque los institutos estatales también van a desaparecer. O sea, se va a conformar un nuevo esquema totalmente nuevo en México. Esto va a pasar en el transcurso de este año, así más hacia finales de año, pero se tiene este año para que eso suceda. Y va a haber un nuevo Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que va a estar regulado precisamente pues por el instituto, esta nueva dependencia, que es el Instituto de Transparencia para el pueblo, ¿sí? Se va a crear, bueno, se va a trabajar conforme el Sistema Nacional de Acceso a la Información, nuevo, que es el que yo les digo que va a empezar a existir. Importante también el considerar
que el ejercicio de facultades del Instituto de Transparencia para el Pueblo va a depender de las autoridades nuevas que vayan a estar en ese instituto. Y una cuestión muy importante o muy interesante es quién y cómo van a nombrar pues a las personas del Instituto de Transparencia para el Pueblo, ¿no? No sabemos todavía el día de hoy cómo va a estar eso, pero estos comisionados, vamos a llamarle, o estos directores, funcionarios que vayan a tener, pues deberá de ser nombrados para el Instituto de Transparencia para el Pueblo. Entonces, eso es con lo que respecta básicamente en el tema de transparencia. Sigue funcionando igual. Tú quieres saber algo del gobierno, vas a la unidad de transparencia de la entidad municipal, estatal o federal. Tú inicias tu solicitud de manera respetuosa, por escrito, tu derecho de petición también, ahí está. Y la autoridad te va a contestar si te da o no te da la información. Si la información es pública, te la puede brindar, pero si tiene algún dato personal incluido, que sea privado, lo debe de censurar. O sea, te va a dar la información sin el dato privado. Por ejemplo, yo puedo llegar a una entidad y decirle, oye, vamos a pensar, el Infonavit, ¿no? Tengo claro el ejemplo. Tú llegas y le preguntas, oye, Infonavit, quiero saber cuántas casas se construyeron en Tijuana y cuánto costaron, cuánto se ejerció de presupuesto en el periodo de noviembre a enero del 24 y 25. Perfecto. Te pueden contestar porque lo que estás pidiendo es información pública. Estás diciendo, oye, te van a decir, mira, se construyeron, voy a inventar, 475 casas en estos complejos y nos gastamos tanto dinero del presupuesto. Hasta ahí no hay problema. Pero si tú además en tu solicitud le dices, y quiero saber quiénes son los dueños de esas casas, el Infonavit te va a contestar, oye, con respecto al punto 3, no te puedo dar los datos porque es información personal de las personas que son los derechohabientes del Infonavit. Y es una información pues que tú no ocupas o no necesitas. ¿Sí? Entonces, allí es donde se juega con la porque muchos me preguntan luego que dónde está este punto que hace clic, que enlaza la transparencia con la protección de datos. Es que una cosa es ser transparente y entregar la información y otra es que te entregue toda la información que yo tengo y que no tienes por qué tener tú, porque obviamente es privada, confidencial, personal, ¿sí? O sensible inclusive. Entonces, sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta que las dos figuras juegan al mismo tiempo, ¿sí? Ahora, este Instituto de Transparencia para el Pueblo, pues es precisamente el que reemplazará al INAI. Ya no va a ser un organismo constitucionalmente autónomo, ¿sí? La naturaleza jurídica de este instituto es que va a ser un órgano administrativo desconcentrado, ¿sí? De la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esa sería la naturaleza jurídica, pero seguiría manteniendo la autonomía técnica. Esa es la más importante o más relevante, ¿sí? ¿Qué es lo que va a garantizar ese instituto? Pues primero el acceso a la información pública, lo primerito que va a garantizar, la protección obviamente de estos datos personales que te estoy contando. Sí, David, nos acabas de decir que eso es de la Secretaría. Sí, la aplicación de la ley federal y la ley general. Pero reitero, el instituto no es ajeno al tema de datos personales. Cuando dentro de la transparencia debe haber datos personales, el instituto tiene que ver el tema de datos personales para efectos de la solicitud de transparencia, ¿sí? Y pues debe promoverse esta cultura de transparencia, que la gente pregunte, que la gente se quiera informar de qué es lo que pasó y cómo se ejerció y quién lo hizo. Eso es transparencia, efectivamente, ¿sí? Entonces, digamos que como resumen, pues el instituto tendrá como finalidad principal, pues garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales
relacionados con la materia de transparencia, así como la rendición de cuentas para el pueblo, ¿sí? Reitero, esto ya no es iniciativa, esto ya está pasando, ya se está implementando precisamente mientras estamos platicando, está sucediendo, y también pues ese instituto se va a encargar precisamente de colaborar con la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para la administración, implementación y puesta en funcionamiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿sí? Atenderá las solicitudes de información, la gestión de medios de impugnación, los portales de obligaciones de transparencia y comunicación entre la autoridad garante y el sujeto obligado, ¿sí? Que es como se le denomina precisamente a este tema. Esta reforma, que fue una reforma muy grande en materia de transparencia y acceso a la información, pues fue iniciada en el sexenio anterior, fue votada y aprobada ya en esta legislatura que es la actual. Y recordemos que el INAI, el extinto INAI, a su vez sustituyó al IFAI, que fue creado en el 2002, que era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y que buscaba precisamente el derecho de acceso a la información y protección de datos personales, ¿no? Este IFAI duró del 2002 al 2014, finales del 14, principios del 15, y se convirtió hace 10 años en un órgano constitucionalmente autónomo, ¿sí? Entonces, básicamente digamos que ahí está. Por ahí alguien me puede decir, oye David, entonces los recursos de inconformidad que están ahorita pendientes y los recursos de inconformidad que se inicien, ¿quién los va a resolver? Este instituto nuevo, ¿sí? Ese instituto, pues es el que va a resolver estos recursos de inconformidad. ¿Qué es el recurso de inconformidad? Es precisamente el medio de impugnación que tiene un particular, ¿sí? Para manifestar su inconformidad, bueno, lo dice así el nombre, por una respuesta de una autoridad. Es decir, tú ejerces tu derecho de transparencia y acceso a la información, la autoridad te dice que esa información no te la puede dar porque es reservada, porque hay datos personales, por lo que quieras, y tú puedes recurrir ante ese instituto, y ese instituto pues deberá confirmar, revocar, ¿sí? Total o parcialmente la resolución, conforme lo establecido en la legislación, en su marco legal aplicable, a través de esto que se llama precisamente recurso de inconformidad. Deberá presentar un programa anual de actividades, ¿sí? Y pues digamos, es como estará funcionando. Se supone que una buena cantidad de los trabajadores del INAI se van del área de transparencia y protección de datos, se pasarán al área operativa de este nuevo instituto, ¿sí? Ese es un poquito el tema en materia de transparencia con respecto a la reforma. Tengo por acá, también me dicen que cómo cambió la autoridad que se encarga de la custodia de datos personales, entonces habría que esperar una nueva ley, su reglamento. No, mi querido Juan Carlos, la ley ya se publicó, o sea, ya está publicada y ya entró en vigor. Nada más que se dieron 90 días de vigencia para que arranque la nueva autoridad, vamos a decirlo así, pero ya la ley ya está. O sea, el aviso de privacidad ya se tiene que hacer. Ahorita voy a empezar el tema de protección de datos, pero no, eso ya está, ya lo tendrían que estar haciendo. Me dice Marco Pineda, un gusto saludarlos. La información es pública, pero los datos son particulares. ¿Por qué el SAT publica listas con los nombres de los contribuyentes que adeudan la sospecha del 69B? Estamos hablando en este caso, si la memoria no me falla, de los famosos factureros, ¿no? Los EDOs y los EFOS. Creo que se refieren a ese supuesto. Que en el Código Penal, en el Código Fiscal nunca van a encontrar la palabra EDO y EFO, ¿verdad? Pero son las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas. Hay una lista y
Ellos lo hacen así porque el Código Fiscal de la Federación, precisamente, el artículo que muy acertadamente nos señalas, ¿sí? Para los que no son fiscalistas aquí, tenemos el famoso 69B, y ese artículo señala que se deben de publicar. O sea, la misma ley nos obliga, no sé, bueno, le obliga al SAT que debe de publicarlos. ¿Por qué? Porque se supone que al publicarlo en el diario oficial de la Federación, que es donde se publican, se hace del conocimiento de todas las personas, residentes y no residentes, contribuyentes y no contribuyentes. Y entonces eso lo que genera, ¿sí? Es seguridad y certeza jurídica por el principio de publicidad, en el cual, digo, si una persona lee el diario oficial todos los días, pues diría, oye, este es mi proveedor o fue mi cliente y entonces yo estoy en riesgo. Digamos, esa es la parte por la cual la tienen que publicar. Tan se consideró ilegal como originalmente estaba, mi querido Marcos, que no sé si te acuerdes que tuvieron, bueno, se promovieron juicios de amparo, juicios contenciosos administrativos, etcétera. La Corte emitió resolución o varias resoluciones y entonces se tuvo que modificar la forma en la cual se determina que una empresa es EDO o EFO, porque ahora te publican como presunto EDO o presunto EFO. Y entonces te dan un periodo para que tú puedas realizar los actos jurídicos que tú consideres y puedas aportar las pruebas que tú determines para salir de la lista, lo que le llaman la desvirtuación, que hay una lista de sujetos desvirtuados, ¿no? Entonces es por eso, espero haber contestado tu pregunta. Luego nos dice Juan Carlos Rodríguez que ninguna autoridad me podría sancionar no contar con una de privacidad. Mi querido Juan Carlos, al día de hoy, en este momento no. Estamos en el periodo de vacatio leyes de los 90 días todavía, pero a partir del día 91, técnicamente, ya se podría, ¿sí? Me dice Francisco Javier Hernández que con el ejemplo de no dar nombres de propietarios de casas, en ningún caso se podrá acceder a propiedades de funcionarios que sean beneficiados con motivos de corrupción. Ah, es que ahí hay un tema. Todos los servidores públicos tienen que presentar lo que se llama la 3 de 3, o sea, las declaraciones patrimoniales. Y en las declaraciones patrimoniales viene señalado que tienes que indicar qué propiedades tienes, ¿sí? Ahora, que la 3 de 3, algunos funcionarios determinan o prefieren decir que por seguridad no se haga pública la declaración patrimonial, esa es otra cosa. Pero que no sea pública para la población en general, porque esas declaraciones llegan a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, y esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, en el área de anticorrupción, la unidad anticorrupción, la Subsecretaría de Anticorrupción, se encarga de revisar estas declaraciones y buscar discrepancias precisamente que puedan llegar a existir entre el ingreso que manifiesta el servidor público que tiene, ya sea por su ejercicio, cargo o desempeño como servidor público, más el ingreso que puede tener como tema privado, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona puede ser socio de una fábrica que le heredó su papá, pero al mismo tiempo de que es socio o accionista, pues es servidor público, entonces tiene dos ingresos, ¿no? Que no está prohibido, nada más hay que ver que no haya conflicto de interés, pero no está prohibido. Entonces se tiene que ver que no haya esa discrepancia, que es lo que hace la Secretaría de Anticorrupción. Me dice Alan Morgan, que es por Ministerio de Ley, que se debe publicar. Efectivamente, Alan, es lo que les decía. O sea, el mismo Código Fiscal de la Federación señala que debe de hacerse la publicación, e inicialmente como presunto y después ya como definitivo o pues como desvirtuado, ¿sí? Me dice Daniel García que el caso de los sistemas de videovigilancia privados que solo graban la zona de la calle donde está la puerta sin grabar la calle, los transeúntes tienen que imprimir y pegar aviso de uso y cumplimiento a sus puertas. A ver, este fue un rollo bien interesante que se dio con las cámaras. Salió en los noticieros y en los periódicos, y los TikTokers por ahí se estaban volviendo locos, ahí sube videos, ¿no?
Mira, la realidad es que el mismo INAI, ¿sí? Emitió un comunicado, porque por ahí se decía que el INAI te podía multar, ¿sí? Que si tú tenías tus cámaras, que el INAI te podía multar. Bueno, y si estas cámaras, no era por tener la cámara, era porque la cámara apuntaba a la calle, y entonces estabas violentando la ley de protección de datos personales en posesión de particulares. A ver, el 4 de marzo, sí, por si lo quieren ahí buscar, el 4 de marzo el INAI emitió precisamente un comunicado, ¿sí? Ese comunicado establece, ¿sí? Y aquí lo tengo, establece lo siguiente. El comunicado nos dice, dame un segundo, está muy chirris esto. Acá está. Dice, el uso de cámaras de videovigilancia es legal, pero debe existir un equilibrio entre la seguridad que se busca y la protección de datos personales, ¿sí? Entonces, no les va a leer todo el comunicado, pero los puntos más importantes es, a ver, David, ¿es legal la instalación de cámaras de videovigilancia en propiedades privadas? Sí, es legal. ¿Okay? Lo dice claramente el INAI en este comunicado del 4 de marzo. 2, ¿las imágenes recabadas por las cámaras de videovigilancia se consideran datos personales? Sí. ¿Por qué? Y aquí vamos a la definición de dato personal. ¿Qué es un dato? Porque por ahí tenemos que empezar, ¿no? O sea, si queremos definir qué es dato personal, pues tenemos que entender o definir, pues, qué se entiende precisamente por un dato, ¿sí? Y un dato no es otra cosa, sino información concreta acerca de algo. Eso es un dato. Cuando nosotros hablamos de dato personal, pues entonces es cualquier información concreta y específica que nos identifica o nos hace identificable. Es decir, ¿qué me identifica a mí? Pues mi nombre, mi apellido, etcétera, sí. Pero con que alguien tenga mi rostro, me puede identificar. Entonces, claro que lo que tú filmas con la cámara y que vas apuntando cuando alguien va pasando, puede identificar. Inclusive, si tú le pones un software de reconocimiento, que ahora ya hay unos así muy sofisticados, hasta te dice el nombre de la persona y se conecta con bases de datos. No, hombre, lo que vemos ahí en las películas ya se puede hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Es legal tener la cámara? Claro que es legal, desde luego, ¿sí? ¿Recabo datos? Sí, obviamente estás recabando datos, ¿sí? Lo que tú tienes que hacer es que hay que distinguir si estás en un espacio habitacional común o privado, refiero. Es decir, estás en un condominio o un conjunto de casas o estás en una entidad privada o una casa privada, ¿sí? Entonces, una de las cosas aquí importantes que se tiene que trabajar y se tiene que hacer es que debes tener un aviso de privacidad. Es lo ideal, ¿ok? Primero pon un letrero que diga, uno bonito, ¿no? Que diga, sonríe, usted está haciendo videograbado, así amable, ¿no? Porque luego hay unos que dicen, no sé si le entra, alto a la delincuencia, tenemos cámaras de seguridad para vigilancia, porque todos los que entran aquí presumimos que son rateros. O sea, así cuando entras te sientes así como diciendo, ay Dios, ¿dónde me metí? No, pon un letrero amigable, ¿sale? Y abajo le pones, puede consultar nuestro aviso de privacidad en tal lado. Oye, David, pero si es una casa, bueno, no hay tema, básicamente, ¿sí? No hay tema mientras no comercialices con las imágenes o las uses para un fin diferente al que es seguridad y videovigilancia. Es claramente lo que dice el INAI, ¿sí? Si es por un tema de seguridad, está muy bien, puedes grabar. Sobre todo el problema eran las que daban a la calle, porque si tú entras a un edificio, pues ya es propiedad privada, ¿no? Y con que pongas el aviso que dice usted aquí, pero en la calle, oye, estoy grabando la entrada de mi cochera, de mi garage, y pues estoy apuntando a la calle. El pedacito que toca, pero a la calle. Entonces, todo el que pasa por ahí, por enfrente de mi puerta, está siendo grabado. Sí. Mientras tú no comercialices con esas imágenes, no lucres o no las uses para un fin distinto a seguridad, no tienes problema. Es lo que el INAI
determinó, y si tienes duda, puedes buscar, te digo así, en internet, el comunicado del 4 de marzo del INAI. ¿Sale? Ahora, espérame que por aquí tengo otro comentario. De nada. Espero haber respondido. Bueno, protección de datos. David, ¿cambia mucho la ley anterior de la ley actual? Sí cambia algo. Algunos elementos son sumamente técnicos. Algunos no acabo de entender por qué lo hicieron de la forma que lo hicieron, pero bueno, así quedó. Pero hay un tema que sí creo que deben todos de estar muy conscientes, que es principalmente el tema de que ahora debemos ser muy específicos en el aviso de privacidad. Es decir, vamos a pensar y vamos a poner el caso de Trade and Law College, ¿no? Creo que así se llama, ¿verdad? Es la doctora Trade and Law College. Es una escuela, una universidad. Entonces, pues tienen su aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad dice, oye, nosotros vamos a recabar de ti. Bueno, somos una universidad, estamos en tal lado, nuestros datos, pues es tal persona, nos puedes contactar en tal correo para los derechos ARCO, y nosotros vamos a recabar los siguientes datos. Y ahí viene, ¿no? Pues tu nombre, tu nacionalidad, tu domicilio, etcétera. Todo lo que ellos necesitan para poder hacer el onboarding, para inscribirte en un programa educativo, porque esa es la finalidad. Oye, ¿tendría algo y fíjense aquí las preguntas, son a propósito las preguntas. ¿Tendría algo bueno o malo que me preguntara a mí Trade and Law College? Pues, ¿de qué número calzo? Como buen abogado voy a contestar, pues depende. Si resulta que Trade and Law College es una escuela que tiene esquemas presenciales de internado, como si fuera escuela militar, y me dan uniforme, pues sí tiene que saber de qué número calzo y cuál es mi talla. Pero si resulta que es una escuela que ofrece programas educativos online, pues nomás dime para qué tiene que ver el número de calzado, ¿no? Pues sí. Oye, Trade and Law College, ¿le interesaría saber si padezco de alguna enfermedad? Pues depende. Si es una escuela presencial, pues sí. ¿Por qué? Porque qué tal que me da el patatús, o como dicen luego el tramafat ahí en el salón, y pues ¿qué van a saber? Pues tienen que tener mi expediente y un contacto en caso de emergencia. Pero si es online todo el programa académico, pues les da exactamente igual. Es decir, la información que me debe pedir la entidad receptora, no quiero usar palabras técnicas para no confundirlo, ¿no? Pero es la entidad receptora, porque el titular, la palabra técnica es que el titular soy yo, el dueño de los datos, ¿ok? Entonces, esa información debe ser acorde con la finalidad que va a tener para que lo que yo estoy dando el dato. Y eso es bien importante, porque muchas entidades pedían un montón de información que no tenía absolutamente nada que ver con lo que tú estabas queriendo hacer. Y la segunda es que sea específico. Es decir, antes se valía que tú dijeras, los datos van a ser para fines educativos y similares o relacionados con el mismo fin, o sea, con la educación. Y ya, se podía perfectamente. Ahora no. Ahora tienes que ser súper específico en qué los vas a usar. Si tú pones fines educativos, pues tienes que poner para la integración de la solicitud de inscripción, la integración del expediente, el envío de sus datos a la SEP, para casos de supervisión, que te caiga el supervisor de la Secretaría y te diga, a ver, quiero ver que sí tienes ahí los expedientes armados. ¿Para qué más? Para entrega de reconocimientos. Tienes que ser específico. Eso no lo pedía de forma precisa la ley anterior, ahora sí. Y sobre todo, es un tema también de multas. El gobierno, porque finalmente el INAI era un órgano de gobierno, pero digo el gobierno, me refiero al INAI, el extinto INAI, no realizaba realmente supervisiones. Casi todo lo que hacía era por una denuncia. Pero las multas son altas, las multas contempladas en la ley son altas.
Y el INAI tampoco tenía mucho personal para poder estar haciendo verificaciones, ¿no? Pero se considera que ahora sí el instituto va a estar realizando monitoreos, digamos, para detectar irregularidades y las va a estar haciendo por vía digital. Es decir, como tiene la facultad, pues se mete www, lo que quieras, .mx, sale la página de internet y ahí debe de estar el aviso de privacidad. Y ojo, el aviso de privacidad no debe estar escondido, porque los raquetas esconden, no. Dice la ley que debe estar perfectamente ubicable arriba, abajo, en medio, donde quieras, pero que diga aviso de privacidad. Oye, David, ¿tengo que publicar el aviso en extenso? No, puedes publicar el simplificado, pero bien hecho. Y debes de poner la liga para que ahora sí, el día del aviso completo, ¿no? Entonces, sí es importante porque el gobierno ya se percató que por ahí también puede tener un muy buen ingreso. ¿A través de qué? De la imposición de multas y sanciones. Oye, David, pero todo el mundo las va a litigar. Probablemente sí, pero en algún momento se va a acabar el proceso. Y entonces esa multa, si la perdiste como particular, ¿qué te va a generar? Pues accesorios. Y entonces la multa va a ser mayor. Entonces el gobierno ya se empezó a percatar de este punto y lo va a tratar de explotar. Créanme que es uno de los puntos importantes. Entonces, ahorita es un buen momento para poder eh, determinar una especie como de due diligence, digamos, una especie de auditoría interna para que ustedes mismos vean que efectivamente eh, sus avisos de privacidad y todo el marco normativo del cual se está basando su política de transparencia, pues obviamente está bien elaborado, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que nosotros nos demos cuenta y nos percatemos precisamente de esta cuestión. Ahora, ¿qué les puedo comentar respecto de esta situación? Bueno, ¿qué cambios sustanciales hay en la norma? Pues básicamente tenemos nuevas definiciones de las fuentes de acceso público. Hay una redefinición del concepto de responsable de tratamiento de datos. Hay una mayor flexibilidad en el consentimiento y mayor discrecionalidad en las excepciones. Hay nuevos plazos diferentes en la conservación de datos y requisitos de supresión. Hay modificaciones en el contenido y estructura del aviso de privacidad. Y hay un refuerzo en el deber de confidencialidad y ampliación y cambios en los derechos arcos en los procesos de solicitud. Dentro de lo que yo les podría decir que vale la pena el echarse el clavado, es que en la definición de fuente de acceso público, ¿qué es una fuente de acceso público? Una fuente de acceso público básicamente es toda base de datos, ¿sí? Que la consulta la puede hacer cualquier persona, ¿sale? O sea, es todo lo que es público. Eso es una fuente de acceso público. Ahora, ¿qué no se va a considerar? No se va a considerar fuente de acceso público cuando la información sea obtenida o tenga una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente ley. Ahí les va el porqué. No se han oído hablar de la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial se alimenta de donde puede. Es como una planta carnívora que nomás ve información y sobre ella. El punto es que también la inteligencia artificial obtiene información de lugares ilícitos. Oye, David, ¿cómo es eso? Sí, te la voy a poner muy fácil. Hay editoriales, por ejemplo, periodísticas, por ejemplo, como The New York Times o The Washington Post, que han emitido ya avisos en los cuales ellos no autorizan que sus publicaciones sean utilizadas por inteligencia artificial. Lo mismo han hecho editoriales. Hay editoriales completas. Hagan de cuenta, Editorial Trade and Law, que tiene su colección de libros, ¿no? Y Editorial Trade and Law emite un comunicado que dice, a ver,
Yo no doy autorización de ningún tipo para que ninguna inteligencia artificial utilice como fuente los libros que yo edité. Perfecto. Pero vamos a pensar que Juan Pérez, que tiene acceso a los libros digitales de Trade and Law, editados por Trade and Law, los escanea, los digitaliza y los sube a un sitio, pues un repositorio, librospiratas.com. Y ahí están todos los libros. Y de repente la inteligencia artificial, al estar buscando un concepto de, vamos a pensar, de comercio exterior, encuentra uno de esos libros y se mete a librospiratas.com y de ahí jala la información y te da una base de datos que tú vas a usar y según tú es una fuente pública porque la encontraste en Internet. Importante, conforme a la nueva ley de protección de datos en el artículo 2, esa no es una fuente de acceso pública, no es una fuente pública. ¿Por qué? Porque el contenido se obtuvo de forma ilegal. No es que tú lo hayas obtenido, es que el motor de búsqueda sacó la información de un repositorio ilegal porque no tenía el consentimiento de derecho de autor. Ese es un ejemplo para explicarles los alcances que tiene ahorita este tema de protección de datos, ¿no? Me dicen aquí que, espérame, ¿dónde me quedé? Aquí, que respecto al uso de bases de datos cambió algo de manera relevante, sí, esto, específicamente. Ahora tenemos que estar seguros de dónde viene la base de datos, porque no todo lo que encuentro en Internet ahora viene de una fuente lícita por el origen del cual fue obtenida la información. Me dicen si es algo similar a lo que existe en Colombia, sí, muy parecido. Me dice Dani García, que en el caso de los programas de seguridad de comercio exterior como EA, que se sustentan del SAT, para empresas importadoras y exportadoras, hay una sección donde se solicita que los expedientes del personal que es sensible de coludirse con grupos delincuenciales, sí, pues todos, los de almacenes, logística, aduanas, sí. Se solicita la carta de notas penales y se renueva anualmente. Esa información será sujeta a esta ley. Se puede solicitar. Esas cartas han sido un tema de controversia. Mira, el tema de las cartas, primeramente no era un tema de protección de datos. El tema de las cartas era un tema de discriminación, que se llegaba a decir que se discriminaba y que era violatorio de garantías individuales el que alguien te pidiera tus antecedentes penales. Con el tiempo se entendió que depende. O sea, es que, pues, respuesta de abogado, pero depende. Si vas a ser conductor de un camión blindado que transporta millones en efectivo, pues está padre saber que no tiene antecedentes penales, ¿no? Que no ha sido sujeto a un proceso. Caso mío, y me pongo yo de ejemplo, para poder estar en el cargo que tengo en el Infonavit, pese a que es un cargo honorífico que no nos pagan, yo tuve que presentar carta de no antecedentes penales y una constancia de no inhabilitación como servidor público. Digo, nunca he sido servidor público, pero me pidieron la constancia. ¿Por qué? Porque voy a tener acceso a información confidencial, no a recursos económicos, pero sí información confidencial. O sea, para ciertas cosas sí se requiere. Para otras, probablemente tú pudieras considerar que no. Yo te diría, el tema de comercio exterior y aduanas, pues por todos los temas de corrupción que ha habido y que probablemente siga habiendo en algunos casos, es importante. Yo no lo vería yo mal, ¿sí? Para ir cerrando, porque creo que ya vamos a terminar, ¿verdad, doctora? Según lo que tengo. Yo les podría decir dos cosillas. La reforma como tal es amplia, o sea, sí es importante, y sí se deben de auditar fuentes de datos, revisar contratos con proveedores de información, obviamente dar capacitación al equipo, ¿no? Y sobre todo ver si tienen el famoso responsable del tratamiento de datos, o que se le conoce como oficial de protección de datos, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante que esta persona les ayude precisamente con las solicitudes ARCO, con definir los alcances de los contratos precisamente en temas de privacidad y sobre todo el tema de modificaciones al consentimiento, ¿sale? Se cambió el artículo 9
Y anteriormente decía que no será necesario el consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando está previsto en una ley. Actualmente dice que una disposición jurídica sí lo disponga. Es decir, cualquier disposición jurídica, aunque no sea ley, ¿sí? Es, digamos, suficiente para que el responsable, o sea, la entidad que recibe los datos, no esté obligado a recabar el consentimiento. Entonces, ahí hay muchos riesgos, ¿no? La flexibilidad de datos, la discrecionalidad, etcétera. Tenemos nosotros, y me voy a ir para cerrar al último comentario, con el aviso de privacidad. El artículo 15 de la nueva ley, que antes en la vieja era el 16, ¿sí? Nos dice que el aviso de privacidad deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente. Viene una fracción que no venía, que nos dice los datos personales sometidos a tratamiento, identificando los que son sensibles. Y la fracción 3 me dice que debo distinguir en las finalidades de tratamiento aquellas que requieren consentimiento precisamente de la persona titular. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que necesito ser muy específico en el tipo de datos, que es lo que yo les decía, y ser muy claro precisamente en las finalidades, ¿sí? Importante, la ley ya no exige informar sobre transferencias de datos personales, pero sí recomendamos seguir incluyendo ese, vamos a llamarlo, ese elemento dentro del aviso de privacidad. ¿Cómo elaborar el aviso? Bueno, pues con muchísimo gusto yo aquí me ofrezco, doctora, si ustedes quieren, pero ya no sería hagamos un trueque. Podríamos organizar, si quieren, un taller de elaboración de aviso de privacidad y política de privacidad conforme a la ley actual. Con mucho gusto el mundo yo lo puedo dar. Les pido que todos saquen su compu, o ahí en su compu lo hagamos, en Zoom, y vamos revisando y vamos elaborando y vamos revisando un aviso de privacidad y que todos terminen con eso. Eso con muchísimo gusto, si ustedes lo quieren hacer, cuenten conmigo, que con mucho gusto les decimos cómo revisar, qué modificar, cómo hacerlo. Por si algún día les llega a caer una visita, una supervisión, pues no tengan absolutamente ningún problema, ¿no? Y que lo conozcan. Tengo una última pregunta que dice, ya se me borró. ¿Existe acceso de parte del SAT hacia cuentas bancarias de las personas? ¿Esto se regula en algún aspecto? A ver, el sistema financiero está obligado, acuérdense que el sistema financiero lo regula Hacienda a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y sí, existe información que se comparte y a la que tiene acceso no solo el SAT, sino también la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, y algunas otras entidades. Y eso básicamente no es tanto para un tema de impuestos. Sí se hace para el tema de discrepancia fiscal, pero también es para temas de ORPI, de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es lo que se le conoce comúnmente como el lavado de dinero, y también para temas de delitos relacionados con corrupción, que son varios: peculado, tráfico de influencias, colusión, uso indebido de facultades, etcétera, ¿no? Entonces, sí se tiene, y no solo por el SAT, no solo por Hacienda, también la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede tener previo procedimiento legal, porque hay que ser muy específicos, de ello. De hecho, hace una semana se publicó en el Diario Oficial las facultades de la Dirección Estratégica de Asuntos Penales de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y ellos también, previo inicio de carpeta de investigación, podrán tener acceso a la información financiera, entre ellas cuentas de banco, porque no nada más es eso, son fideicomisos, seguros, toda la información financiera. Entonces, pues creo que con eso termino el tiempo y pues aquí estoy a la orden. Muchas gracias. Pues qué interesante toda la información, y yo también tengo algunos comentarios incluso estuve aquí anotando. Obviamente nosotros como institución académica resguardamos mucha información, las calificaciones, datos personales.
y pues no lo vamos a publicar, ¿no? Porque es algo pues que resguardamos. Pero, Así por es. ejemplo, ahorita me llamaba la atención los casos que si es alguien político, vamos a suponer, y luego le revisan el historial académico. Ahí en este caso la transparencia va a ser a través de la Secretaría de Educación, no de mi escuela, ¿verdad? O sea, Ah, no. claro, imagínese que llego yo de curioso y le digo, oye, tráidanlo, quiero saber si tal persona estudió contigo, si terminó y si era bien burro. O sea, pásame las calificaciones, ¿no? No, pues no se puede. ¿Por qué? Porque es información personal. Conciencia. Ujú, Así es. No es sensible, pero sí personal. Dato ujú. sensible es aquel que puede tener un contexto de discriminación como temas o datos de salud, preferencia religiosa, sexual, política, eh, origen étnico, ese tipo de situaciones, discapacidades, etcétera. Pero sí es información personal. Si Sí. quieren conocer, o sea, digamos, ¿cuál es el registro público de eso? Pues el Registro Nacional de Profesionistas, que de hecho es público, está en Internet. Yo me puedo meter, poner el nombre de alguien y me dice, pues, si está titulado o no. Ahí habla de titulaciones, ¿sale? Porque ahí te dice el número de cédula y quién le expidió y el año. Pero hay un registro público. Ahora, si tú ya quieres, o sea, si quieren eso, tendrán que ir a la SEP y la SEP, que pues en teoría debe tener los historiales de todos y cada uno de nosotros, pues ya entregar la información que considere, pero no, la escuela, la entidad no la puede entregar porque estaría violentando la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Sí, y en el caso de nosotros, bueno, yo puse un ejemplo que sería la institución a la que se le pediría es la SEP, pero hace rato mencionaban, ¿no? Si es un programa OEA, pues o se pueden ir a economía o se pueden ir a la aduana o eso, y ahí Sí, deja de todo ser este tipo, particular. sí, todo este tipo de situaciones lo regula alguna entidad. Siempre, siempre lo regula una entidad. Programas de campo, pues Agarpa, los de ecología, pues está medio ambiente, los de educación, pues está la SEP, y así Mm. nos va regulando una entidad. Entonces, esa entidad, pues digamos que es la que tendría que responder las solicitudes de transparencia y acceso a la información, porque eso lo tendría que hacer a través de la unidad de transparencia, efectivamente. Muy interesante y yo creo que sí es un tema que tenemos que estar muy actualizados porque, bueno, pensaba yo en los datos que decía usted y si me preguntan mi talla de zapatos, lo que sea, eh, por ejemplo, los estudios socioeconómicos que se hacen hasta para ingresar Ujú. a, ya no digamos en una escuela para solicitar una beca o un programa, sino en las empresas, incluso las reclutadoras te están haciendo un estudio socioeconómico para Sí, sí, ingresar sí. a cualquier empresa o gobierno, ¿no? Entonces también esa información y ahí Son sí te datos van a personales preguntar los que todo. tienen. Así es. Ah, sí, sí, sí. Ahora, es muy diferente si yo pregunto, por ejemplo, y, oye, vamos a pensar que o sea, tu escuela recibas presupuesto federal, Ujú. porque hay algunas que sí, es federal y otro es autogenerado. Oye, tráiganlo del presupuesto federal que te dio la SEP, ¿cuánto fue y cuántas becas diste con ese? Ah, eso sí, pero no me puedes decir a qué personas. Pero te puedo decir, recibí tantos pesos, pero recibí 100,000 pesos y di 10 becas de a 10,000 pesos en tal, tal, tal y tal periodo para que estudien tal, tal, tal y tal cosa. Eso sí se puede. Pero ya el nombre y demás no, evidentemente. Pues tendremos que actualizar todos Todos tenemos que estar, los avisos estamos en de el periodo de privacidad. 90 días, entonces tenemos que actualizar eh, todo este tema. Estamos muy a tiempo, entonces yo creo que sí, a ver si organizamos ese taller para que todos lo podamos, podemos acceder, me incluyo, y mejorar los avisos de privacidad que tenemos. Y Sí, también, con pues, muchísimo gusto. sí, pues muchísimas gracias y pues gracias también por contestar todas las dudas que nos pusieron aquí en el chat. Y voy a entonces a proceder a entregar el reconocimiento por su Gracias. participación. TLC Magazine México y hagamos un trueque.
Otorgan el presente reconocimiento al doctor David Enrique Merino Telles por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Nuevo Marco Legal de Transparencia y Protección de Datos el día 23 de abril de 2025 y lo firma nuestro presidente, el doctor Octavio Latorre, nuestra directora general, la maestra Daniela Martínez, y pues le agradecemos mucho esta plática, el esfuerzo que hizo por conectarse también. Muchas gracias. Un verdadero placer, un verdadero gusto. Ya saben que cuentan aquí con un amigo. Y bueno, si alguien se quedó con dudas o en el camino le salen dudas, ubíquenme ahí en LinkedIn, me pueden mandar un mensajito y siempre contesto. Eso invariablemente ténganlo por seguro. La idea siempre pues es ayudar a que todos estén en orden y al día con sus políticas de compliance, PLD, y digitales, protección de datos y estas cosas que hacemos, ¿no? Muchísimas gracias y les mando un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana y precisamente en una semana, el día 30, tenemos el taller de abril que es relacionado con REPSE, que también es muy interesante, un tema muy solicitado. Entonces, si tienen cualquier duda, contáctenos y por ahí también les estará llegando información a través del correo o en nuestras redes sociales. Y ya saben, si tienen alguien por ahí que quiera ver esta información, pues lo pueden compartir a través del canal de YouTube de TLC Magazine México y de las redes sociales de Trade Law College, TLC Asociados y TLC Magazine México. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hemos llegado al final de nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue Hagamos un Trueque, el podcast de TLC Magazine México. Si te gustó el episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Además, puedes encontrar todos nuestros episodios a través de Spotify, Apple Podcast o en nuestra página www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de podcast. Si estás interesado en algún tema específico o se te hace complicado algún tema, envíanos un inbox, mensaje o WhatsApp y con gusto buscaremos al experto ideal para aclarar todas tus dudas.